En apartados anteriores hemos visto que la conectividad puede ser beneficiosa para muchas especies y para la conservación de la biodiversidad. En este apartado vamos a tratar en más detalle cómo la conectividad puede contribuir a controlar los patrones de diversidad de especies o los patrones de diversidad de genes. Para ello vamos a utilizar un ejemplo sencillo, simplificado pero ilustrativo. Es el ejemplo que se muestra en pantalla y que consiste en un hipotético territorio en el que hubiera 4 parches de hábitat, 4 teselas de hábitat, pongamos por ejemplo que fueran 4 espacios protegidos. Supongamos que en este territorio, en este paisaje, tenemos 4 especies diferentes denominadas A, B, C y D. Estas 4 especies tienen diferentes características. En primer lugar, difieren en sus capacidades de dispersión, en la rapidez y facilidad con la que pueden colonizar nuevos parches de hábitat. La especie A es la que presenta la menor capacidad o rapidez de dispersión, que es algo mayor para la B, más alta para la C y la mayor de todas para la D, es decir, de A a D están ordenadas por creciente capacidad, facilidad o rapidez de dispersión. Además, las especies difieren en sus capacidades competitivas. Es decir, difieren en la medida en que son capaces de competir con éxito en presencia de otras especies que quieran o necesiten aprovechar y explotar los mismos recursos, en su capacidad de excluir a esas otras especies. Suponemos que las 4 especies necesitan y dependen de los mismos recursos, como sería, por ejemplo, luz y agua en el caso de que fueran especies de plantas. De A a D están ordenadas de mayor a menor capacidad competitiva. Es decir, la especie A es la que compite con más éxito y evita que otras especies aprovechen los recursos de los que ella depende. B es buena competidora pero peor que A, C compite peor que B y D es la que peor compite de todas. Es decir, D es la especie que antes va a tener dificultades para aprovechar los recursos en presencia de las otras especies y por tanto la que antes sería excluida y desaparecería como consecuencia de la competencia de las demás. Suponemos que estas 4 especies están distribuidas inicialmente tal como se muestra en la figura. La especie A en una tesela, la especie B en otra tesela, la C en otra y la D en otra. Vamos a considerar cómo va a variar la diversidad de especies a partir de esta situación inicial en diferentes escenarios. Vamos a usar la riqueza de especies como un indicador suficiente de diversidad a estos efectos. En este punto es necesario recordar o explicar brevemente en qué consisten los conceptos de diversidad alfa, beta y gamma. La diversidad alfa es la que existe en una escala local. En este ejemplo, la escala local es la de una tesela individual. En el ejemplo de la figura, solo tenemos una especie diferente dentro de cada una de estas teselas, por lo que la riqueza de especies alfa, a la escala de la tesela individual, es igual a 1 para todas ellas. La diversidad gamma es la que existe en el conjunto del territorio o paisaje analizado. En este caso tenemos 4 especies diferentes en todo el territorio, en todo el paisaje, la A, B, C y D, por lo que la riqueza de especies gamma en el ejemplo pues es igual a 4. Y la diversidad beta mide cuánto cambia la composición de especies al pasar de un punto a otro del territorio, en este caso al comparar una tesela con otra. Y de hecho en el ejemplo de la pantalla la composición de especies cambia completamente entre las teselas. Si comparamos cualquier par de teselas no hay ninguna especie coincidente entre las mismas, todas tienen una especie, pero esa especie es distinta de la que hay en cualquier otra tesela. Por tanto tenemos una alta diversidad beta. De hecho, la diversidad beta se puede ver como el cociente entre la diversidad gamma y la diversidad alfa. O lo que es lo mismo, la diversidad gamma como el producto de la diversidad alfa y la diversidad beta. Si tenemos poca diversidad local, poca diversidad alfa, en este caso solo una especie en cada tesela, la única manera de tener una elevada diversidad en el conjunto del paisaje, una elevada diversidad gamma, es que las especies que hay en cada una de las teselas sean diferentes, es decir, una alta diversidad beta. En el ejemplo de la figura,
tenemos una baja diversidad alfa que se traduce en una alta diversidad gamma gracias a una alta diversidad beta. Si tuviéramos una baja diversidad alfa y al mismo tiempo también una baja diversidad beta, entonces la diversidad gamma sería forzosamente también baja. Bien, supongamos que en esta situación inicial tenemos un primer escenario, el escenario 1. Ninguna conectividad, conectividad nula, total aislamiento de las teselas. No hay ninguna posibilidad de movimiento entre las teselas, incluso para la especie con más capacidades de dispersión, que es la especie D. En este escenario podemos encontrarnos en dos situaciones diferentes. La primera situación sería la del escenario 1.1, en el que las teselas son suficientemente grandes para, aún aisladas, mantener por sí mismas poblaciones estables y viables de las especies a largo plazo. En este escenario 1.1, todo sería y se mantendría como en la situación inicial, es decir, cada una de las teselas albergaría poblaciones de la especie correspondiente de manera indefinida. Por tanto, al igual que decíamos anteriormente, en este escenario 1.1, la riqueza de especies alfa es igual a 1, la riqueza de especies gamma es igual a 4 y la diversidad beta es alta también, igual a 4 si la calculamos de modo simplificado como el cociente entre la gamma y la alfa. En el escenario 1.2 también hay una total falta de conectividad, pero la diferencia con el escenario anterior es que las teselas por sí mismas, aisladas, son incapaces de mantener poblaciones estables que garanticen la persistencia de las especies. Ello resulta a la postre la extinción de esas especies. La diversidad, la riqueza de especies, es obviamente nula en este escenario, tanto la alfa como la beta como la gamma. En este caso, la falta de conectividad se traduce en una fuerte reducción en la diversidad de especies. El escenario 2 se caracteriza, a diferencia de los escenarios 1.1 y 1.2 anteriores, por una muy alta conectividad entre las teselas. Dentro del escenario 2 vamos a diferenciar dos subescenarios. Vamos a suponer de momento que no existe exclusión competitiva entre las especies, es decir, que las diferentes especies usan recursos distintos y que la presencia de una especie no supone un perjuicio para ninguna de las otras tres. Este es el escenario 2.1. En este escenario, la situación inicial que se muestra en la figura se irá modificando progresivamente a medida que las especies aprovechen las fuertes conexiones entre las teselas para acceder y colonizar otras teselas de hábitat en las que inicialmente no están presentes. La primera en colonizar las demás teselas, desde la tesela inferior en la que se encuentra presente inicialmente, es la especie D, que como hemos dicho es la que tiene más capacidad de dispersarse a otras zonas de hábitat que puedan estar disponibles. Posteriormente lo hará la especie C, después la especie B. Y finalmente, pasado un periodo de tiempo suficientemente largo, la especie A será capaz también de aprovechar el buen grado de conectividad que existe entre las teselas. Será la que tarde más, por tener menos capacidad o rapidez de colonización de nuevos espacios, pero con suficiente tiempo también accederá al resto de las teselas. Así, en este escenario tenemos que la diversidad alfa, medida como la riqueza de especies local en la tesela, será de 4 especies, mucho mayor que la de una especie que había en la situación anterior. La diversidad gamma será igualmente de 4 especies, como en la situación inicial, ya que siguen siendo 4 las especies diferentes que hay en el conjunto del territorio. Y la diversidad beta disminuirá a un valor mínimo, igual a 1 si lo calculamos simplificadamente como el ratio entre la gamma y la alfa. Será mínima ya que todas las teselas tienen las mismas 4 especies, no hay diferencias en la composición de especies entre unas teselas y otras. En resumen, una elevada conectividad ha generado un gran incremento en la diversidad alfa, pasando de 1 a 4 especies en cada una de las teselas consideradas. Tenemos más diversidad alfa, gracias a la alta conectividad.
Pero esto es en el escenario 2.1, en el que no consideramos la posibilidad de competencia, de exclusión competitiva entre las especies. En el escenario 2.2 ponemos en juego las diferentes capacidades de las especies para competir entre sí. Recordamos que A es la mejor competidora y D es la peor competidora. Como en el escenario 2.1, dado que hay una conectividad muy elevada, todas las especies, incluso las peores colonizadoras como A, conseguirán con el tiempo llegar a todas las teselas, con lo que hipotéticamente tendríamos la misma situación que se muestra en la figura. Pero ahora las especies empiezan a competir por los mismos recursos escasos. La especie D es la peor competidora, la que primero empieza a sufrir la exclusión por parte de las demás, y por tanto la primera que desaparece de las teselas donde están presentes las demás especies, que en este caso, debido a la alta conectividad, son todas las teselas del paisaje. La especie C es la siguiente que sufrirá la escasez de recursos disponibles provocada por las especies A y B, que la superan en capacidad de captar esos recursos. Con el tiempo, C también irá desapareciendo del paisaje en favor de las especies mejor competidoras. La especie B resistirá por más largo tiempo, en parte aprovechando la mayor disponibilidad de recursos provocada por la desaparición de las teselas de las especies D y C. Pero con el tiempo, de manera inexorable, su desventaja competitiva frente a la especie A se irá manifestando y A irá dominando cada vez más recursos y excluyendo a B, que también acabará desapareciendo del paisaje. Al final, solo la mejor competidora persiste. La mejor competidora consigue dominar todas las teselas y recursos, gracias no solo a sus altas capacidades competidoras, sino también gracias a las facilidades dadas por la alta conectividad. Como resultado, en este escenario 2.2 tenemos una baja diversidad alfa, solo una especie en cada tesela, y también una diversidad gamma baja, solo hay una especie en todo el territorio. Y obviamente también es baja la diversidad beta. No hay cambio en la composición de especies de una tesela a otra, dado que siempre es la misma la especie presente en todas ellas. Por tanto, en este caso, la elevada conectividad ha dado lugar a la pérdida de especies, a una fuerte reducción de la diversidad. La conectividad se muestra en este caso como un factor homogeneizador de la composición de especies. La especie A podría ser un competidor superior, una especie autóctona mejor adaptada a las condiciones del medio que las demás. O también podría ser una especie invasora. O también A, B, C y D podrían ser diferentes genotipos de una misma especie, unos mejor adaptados a las condiciones del medio que otros. En este caso, la alta conectividad se ha traducido en una pérdida de diversidad, al permitir al competidor superior acceder a todas las teselas, dominar todos los recursos presentes en las mismas y excluir y provocar la desaparición de todas las demás. Existe otro escenario, menos extremo que los anteriores y posiblemente más frecuente en algunos casos. Es el escenario 3. El escenario 3 consiste en un nivel intermedio de conectividad con extinciones locales debidas a factores estocásticos. Supongamos que en el ejemplo partimos de una situación en la que todas las especies han tenido la posibilidad y el tiempo de colonizar todas las teselas. Ya sabemos que si esta situación se prolonga durante largo tiempo, las diferencias en la capacidad competitiva harían que la especie A acabe dominando todo el hábitat, excluyendo a todas las demás especies, conforme al escenario 2.2 que acabamos de ver. Pero en este escenario contemplamos otros factores, en concreto la estocasticidad ambiental o demográfica. Supongamos que en una de esas teselas se produce una perturbación como un incendio forestal, un extremo climático como una helada o una sequía inusualmente intensa, u otro factor estocástico que provoca la desaparición de las especies de dicha tesela. La primera especie que tras esa perturbación es capaz de volver a establecerse en la tesela desde otras teselas no afectadas por la perturbación es la especie D, la de mayores capacidades de dispersión. Como la conectividad entre teselas es intermedia, no es muy elevada, las otras especies tardarán un tiempo en poder colonizar esa tesela recientemente perturbada.
lo que permitirá que se establezca una población de D que, durante un tiempo, no estará perjudicada por la presencia del resto de especies mejores competidoras que ella. Al mismo tiempo, la especie D empezará a desaparecer de las otras teselas en las que están presentes las otras especies, por la exclusión competitiva causada por esas otras especies. Por otro lado, con el tiempo, poco a poco, algunos individuos de las demás especies conseguirán ir llegando y colonizar la tesela más recientemente perturbada. Primero la especie C, que es después de la D, la que tiene las mejores capacidades de dispersión. A medida que vaya pasando más tiempo desde la perturbación, más probabilidades hay de que individuos de otras especies logren colonizar la tesela, aunque sea a medio o a largo plazo, y vayan, por tanto, progresivamente ampliando sus efectivos poblacionales en dicha tesela. Con lo que D comenzará a sufrir con la presencia de esas otras especies, además de haberse visto ya excluida de las otras teselas donde las demás especies ya estaban presentes con anterioridad. Esto provocaría, progresivamente, la desaparición de D del paisaje. Salvo que, de nuevo, como muchas veces ocurre en la realidad, una perturbación o factor estocástico afectara a otra de las teselas del paisaje, haciendo desaparecer las especies que la habitan. Así, de nuevo, tras el paso de esa perturbación, una vez cesen los factores que provocaron esa desaparición de las especies, una vez que vuelvan a presentarse las condiciones de hábitat necesarias para las especies, D sería la primera especie en poder aprovecharlas, gracias a sus altas capacidades de dispersión. Y ese patrón se podría ir manteniendo de manera más o menos similar a lo largo del tiempo. La estocasticidad ambiental o demográfica provoca extinciones locales que eliminan a los competidores superiores de ciertas teselas. Y la conectividad intermedia, no demasiado elevada, mantiene a esos competidores superiores, con menores capacidades de dispersión, alejados durante un tiempo considerable de esas teselas perturbadas, tiempo suficiente para que la especie D establezca sus poblaciones en las mismas. Cada tesela colonizada por D solo podrá ser utilizada por esa especie durante un tiempo acotado, hasta que las demás especies mejor competidoras lleguen a establecerse. Pero siempre habrá alguna tesela en la que esté presente D y no el resto de competidores, gracias a esta estocasticidad y nivel de conectividad. Ello permite que D persista a largo plazo, no en una tesela concreta, sino en el conjunto del paisaje o territorio. D siempre estará presente en alguna tesela, aunque esta tesela, o estas teselas, vayan variando con el tiempo. Es decir, D necesita de las perturbaciones o de las dinámicas de extinción local de las especies causadas por la estocasticidad ambiental, demográfica y otros factores para persistir en el paisaje. Y también necesita que la conectividad no sea demasiado elevada, que haya un nivel intermedio de conectividad que mantenga al resto de especies con menores capacidades de dispersión, pero mayor capacidad competidora, al menos por un tiempo fuera de las teselas perturbadas. Estos procesos y relaciones entre conectividad ecológica, dinámica poblacional y estrategias vitales de las especies están relacionadas con la teoría de metapoblaciones y metacomunidades. Bajo esta perspectiva, lo más adecuado para mantener una elevada diversidad sería un nivel intermedio de conectividad, que permita la coexistencia de especies con diferentes características, tanto de especies colonizadoras, pioneras, como de competidores superiores. Y también mantener un nivel intermedio de perturbaciones, o un equilibrio entre perturbaciones y conectividad, tal como hemos ilustrado en este escenario 3. En resumen, la diversidad de especies es fomentada por un equilibrio entre conectividad, características de las especies y estocasticidad ambiental y demográfica. En el ejemplo, la diversidad gamma se mantendrá en el máximo en 4 especies. La diversidad alfa será variable en las distintas teselas. Podemos dar un valor medio de 2 o 3 especies a la diversidad alfa de las distintas teselas. También tendrá, por tanto, un valor intermedio la diversidad beta en este ejemplo. A modo de resumen, en la tabla tenemos los niveles de diversidad resultantes en cada uno de los escenarios considerados.
Podemos destacar que las carencias de conectividad pueden dar lugar a importantes disminuciones en la diversidad de especies, o a pérdidas de diversidad genética. En el extremo, ilustrado por el escenario 1.2, se pueden llegar a extinguir las especies presentes en las teselas y paisajes correspondientes. El escenario opuesto sería un nivel excesivo de conectividad que hiciera que la conectividad actuara como una fuerza homogeneizadora, que la conectividad fomentara la misma o muy similar composición de especies en diferentes puntos del territorio, y provocara eventualmente la desaparición de determinadas especies o de variedades genéticas que podrían tener un valor adaptativo o de conservación. Finalmente, un nivel intermedio de conectividad, en combinación con una cierta frecuencia de perturbaciones y estocasticidad, y en presencia de especies con diferentes estrategias vitales, puede mantener niveles elevados o adecuados de todas las diferentes diversidades, de la alfa, de la beta y de la gamma. Siendo estos diferentes escenarios posibles, hay que tener en cuenta que para la mayor parte de especies y ecosistemas, los niveles de conectividad que existen actualmente en los paisajes son inferiores, muy inferiores, en algunos casos, a los que hubo o habría en condiciones naturales. Ello apunta a que, en general, los niveles de conectividad actual están, en la mayoría de los casos, por debajo de ese nivel intermedio de conectividad que permitiría la coexistencia de un mayor número de especies o genotipos. Estamos en general por debajo de los niveles de conectividad bajo los cuales se han formado y conservado los patrones de diversidad de especies y genes. O dicho de otra manera, en la mayor parte de las situaciones actuales estamos más cerca de un escenario como el escenario 1.2, es decir, de los riesgos de una insuficiente conectividad, que del escenario 2.2, en el que un exceso de conectividad se traduzca en una pérdida de especies. Y más aún todavía si añadimos a estos efectos el del cambio climático, que hace que la conectividad sea más necesaria todavía y en mayores niveles para la conservación de la biodiversidad. Podemos señalar, aunque pueda ser obvio, un escenario adicional, al que podemos llamar escenario 1.3. En este escenario tenemos estocasticidad, perturbaciones o extinciones locales en combinación con una nula conectividad entre teselas. Este escenario llevaría inexorablemente, progresivamente con el tiempo, a una pérdida de todas las especies del paisaje, a medida que las perturbaciones o factores estocásticos fueran haciendo desaparecer las especies presentes localmente en cada una de las teselas, al no haber posibilidad de recolonización de dichas teselas tras las extinciones locales. La diversidad sería nula, como en el escenario 1.2, y ello independientemente de si las teselas son suficientemente grandes o no. Es decir, si el escenario 1.1 lo combinamos con los factores estocásticos que provocan extinciones locales en toda la tesela, el resultado sería el mismo que en el escenario 1.2, el de la pérdida de todas las especies a largo plazo. Efectos que están relacionados con el concepto de deuda de extinción que hemos tratado anteriormente en el curso. Y aún habría otro escenario que podríamos contemplar, el escenario 4. El escenario 4 consiste en que los recursos de hábitat que existen en el conjunto del paisaje, aun sumando los proporcionados por cada una de las teselas de hábitat, son insuficientes para acoger poblaciones de un tamaño mínimo como para garantizar la persistencia de las especies. Por tanto, independientemente de que haya mucha conectividad, toda la conectividad que queramos, hay demasiada poca cantidad de hábitat. Por muy bien conectadas que estén las teselas de hábitat entre sí, son insuficientes todas juntas para proporcionar un mínimo de recursos de hábitat para la viabilidad de las especies. El resultado sería entonces el mismo que el del escenario 1.2, aquel escenario en que las teselas estaban totalmente aisladas entre sí y cada una de ellas individualmente era insuficiente para mantener poblaciones estables. Ahora las teselas no están aisladas, pero todas ellas juntas son de todos modos insuficientes para acoger poblaciones viables, con lo que el resultado es el mismo. Es decir, la conectividad entre teselas, por muy alta que sea,
no puede compensar la escasa cantidad de hábitat que puede haber en el paisaje. Y en tal caso, las especies desaparecerán de todos modos de ese paisaje. Retomaremos estas cuestiones más adelante en el curso. Finalmente, y volviendo al caso del escenario 1.1, podemos verlo bajo otra perspectiva. Y destacar que el aislamiento geográfico de poblaciones es de hecho uno de los motores de la especiación, de la generación de nuevas especies a partir de otras mediante la evolución. Primero podría producirse la diferenciación genética, la aparición de diferentes genotipos en distintas zonas, y más a largo plazo podrían generarse especies diferenciadas en cada una de esas zonas. Pero eso se produciría solo cuando las zonas del territorio que se separan presenten cada una de ellas suficiente extensión, no solo para permitir la persistencia de las especies, sino también para propiciar su diferenciación genética y su evolución independiente, que genere con el tiempo, a lo largo de muchas generaciones, especies diferentes en cada una de ellas. Como por ejemplo, cuando se separaron unos continentes de otros, generando especies diferentes en América, Eurasia y Oceanía. Pero por desgracia, los fragmentos de hábitat que se están generando hoy en día por la intensa modificación humana del territorio son mucho más pequeños que todo eso. Estamos en general mucho más cerca de los peligros del escenario 1.2 que de los posibles beneficios de dar lugar a genotipos o especies diferenciadas. Y además, el tiempo requerido para que se generen nuevas especies por esa evolución independiente en cada zona aislada es en general mucho mayor que el tiempo hasta la extinción que les podría quedar a diferentes especies como resultado de dicha fragmentación y pérdida de conectividad.